Hola, como les dijimos en el video pasado, que se publicó el 16 de marzo, aquí les traemos la segunda parte de este video para ir comentándoles cómo ha evolucionado esta pandemia a nivel mundial y aquí en México. Y bueno, antes que nada, quiero hacer una aclaración respecto a la pequeña confusión que hubo en el video anterior respecto al nombre del virus y el nombre de la enfermedad. Tal como nos comentó Aeromental en el video anterior, el nombre del virus es SARS-CoV-2 y el nombre de la enfermedad es COVID-19. Ahora bien, queremos comenzar hablando sobre la situación actual en el mundo. Al día en que grabamos este video, ya hay 465.915 casos de enfermos en todo el mundo, así como 21.031 muertes, y ya se distribuye alrededor de 200 países. Pero esta vez queremos mencionar algo importante también. Según la cadena de comunicación RTVE, que es española, ya hay más de 120.000 casos de gente que se ha recuperado del COVID-19 alrededor de todo el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Para que podamos entender la importancia de las recomendaciones que hacen los gobiernos de muchos países, tenemos que entender que una pandemia consta de distintas fases. La Organización Mundial de la Salud declara que hay 5 fases de preparación para los periodos de interpandemia, pandemia y postpandemia. Esto sucede ante la alerta cuando un virus se convierte en una amenaza. En la primera fase, la OMS confirma que existe ya un brote de un nuevo virus que está amenazando a la población, al menos en un país. En la segunda fase, la OMS declara que los brotes y epidemias están atravesando varios países. En la tercera fase, el incremento de brotes de cada país cesa. Sin embargo, hay otros países donde existen nuevos brotes. En la cuarta fase, se espera que haya al menos una segunda ola de brotes en los próximos 3 a 9 meses después de haber iniciado la pandemia. En la quinta fase se informará que ha terminado la pandemia. Esto sucederá probablemente de 2 a 3 años después de haber iniciado la pandemia. Todo esto que acabamos de decir es a nivel mundial y está determinado por la OMS. Sin embargo, el gobierno de cada país deberá determinar las fases en las que se encuentra su nación. Aquí en México se determinaron 3 fases. En la primera fase confirmamos la llegada del virus al país, con el primero de los casos reportados. En la segunda, que es en la que nos acaba de declarar el presidente y el subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, es cuando ya existe un contagio local, lo cual quiere decir que ya existen casos de personas que ni salieron al extranjero y tampoco tuvieron contacto directo con gente que haya llegado del extranjero. Y en la tercera será donde se deberán tomar medidas muy estrictas para evitar que este contagio sea muy acelerado. Y aquí ya existirá una cuarentena obligada, la cual comenzará de 2 a 3 semanas después de que se entró a la fase 2. O sea que estamos hablando de que esta tercera fase va a llegar por ahí del 19 de abril. Esta semana el subsecretario de Salud ha informado las medidas que debemos de seguir toda la población mexicana para que esto vaya avanzando de la mejor manera. Proteger a personas adultas y grupos de riesgo, suspensión de clases hasta el 19 de abril, suspender reuniones de 100 personas o más, suspender temporalmente actividades laborales que impliquen la movilización de personas. Y número 5, la jornada de sana distancia. Es mantenerte alejado de las personas tanto como la extensión de tus brazos te lo permita. Es muy importante que todos entendamos esto. Estamos atravesando por una pandemia. Esto quiere decir que todos nos vamos a enfermar en algún momento. No importa si sales a la calle o no. Pero lo que se busca hacer con estas medidas de resguardo es mitigar el número de contagios a través del tiempo. ¿Y qué queremos decir con esto? Se ha estado viendo y hablando de estos picos que se obtienen al momento de graficar el número de casos por COVID-19 contra el tiempo. En esta gráfica tenemos el tiempo transcurrido desde el primer caso reportado en México. Y en el eje de las Y tenemos el número de casos de personas confirmadas que están infectadas por coronavirus. Si se dan cuenta, el famoso pico de esta curva podría incrementar si hay muchos casos de personas infectadas en un corto periodo de tiempo, justo como lo que pasó en Italia. Pero el pico de esta curva podría achatarse si este mismo número de personas se distribuye en un tiempo más largo. Y justo eso es lo que queremos que pase aquí en México. Pero ustedes se preguntarán, ¿y para qué quiero eso? Se busca que esto ocurra de esta manera para evitar que se sature el servicio de salud en hospitales. Debido a que en México tenemos una sobrepoblación, lo que causa
que la gente no pueda ser atendida de manera eficaz. Somos mexicanos. Cualquiera de nosotros que haya ido a urgencias al IMSS, hemos podido ver que hay una larga espera para que te atiendan. Si de por sí los hospitales se saturan sin que haya una pandemia, imagínense que en un periodo corto de tiempo, no nada más nos tenemos que preocupar por la gente que va al hospital por causas comunes, sino que le sumamos también todos los enfermos de COVID-19. Se convertiría en un caos tremendo, ocasionando que haya mayor probabilidad de que la gente muera. Porque, ojo, si eres una persona joven que no padezca una enfermedad respiratoria o que tenga problemas con su sistema inmune o que tenga enfermedades de otra índole como diabetes o hipertensión, no tienes por qué preocuparte, ya que si te enfermas de coronavirus solamente tendrás síntomas de una gripe muy fuerte, pero es muy probable que te recuperes normalmente. El problema real aquí es que si hay mucha gente en los hospitales al mismo tiempo, los que de verdad corren riesgo de morir son tus padres, tus abuelos o algún familiar que tenga una de estas enfermedades que mencionamos. Y es por eso que es importante mitigar esta pandemia. Por último, queremos tocar dos puntos importantes. El primero es este. Ariadne Rivera nos pregunta, ¿es cierto que no es recomendable tomar aspirinas si nos enfermamos de COVID-19? Hace unos días, el ministro de Francia tuiteó que se habían encontrado efectos adversos por el consumo de ibuprofeno cuando se está enfermo de COVID-19. El ibuprofeno forma parte de una familia de antiinflamatorios no esteroideos, que también incluye fármacos como la aspirina, la indometacina y el piroxicam. Y es por esto que se hizo la recomendación por parte de algunos científicos de no utilizar este tipo de medicamentos y en vez de eso usar paracetamol para tratar los dolores padecidos durante la enfermedad. Sin embargo, el doctor Rupert Beale, que es líder del laboratorio de biología celular de infecciones en el Instituto Francis Crick de Londres, explica que el verdadero riesgo de prescribir este tipo de antiinflamatorios no esteroideos a pacientes que tienen una enfermedad grave es el posible padecimiento de efectos secundarios como una lesión renal aguda, úlceras pépticas y hasta silicosis. Siendo así, que este experto en biología celular nos recomienda no tomar nada, ya que, y cito, la fiebre es una reacción natural del cuerpo contra el virus. El segundo punto que queremos tocar para ya terminar este video es, gente, por favor, no maten a los murciélagos. Esta enfermedad, COVID-19, fue una adaptación que tuvo el SARS-CoV-2 que proviene de otro virus que estaba en los murciélagos. Pero esto no quiere decir que cada murciélago tenga virus que se van a adaptar de igual manera que lo hizo SARS-CoV-2. El primer caso de COVID-19 se dio debido a que un ser humano se comió a un murciélago donde venía un virus que solamente ese virus se adaptó a ese humano. Y a partir de ahí, solamente ese virus se empezó a contagiar de un humano a otro. Ya no tienen nada que ver los murciélagos. Incluso ni siquiera el murciélago tuvo la culpa. El problema somos los humanos que nos sentimos dueños de todo y de todos. Y por ejemplo, por problemas políticos como los que sucedieron después de la Segunda Guerra Mundial, China atravesaba un problema muy grande económicamente hablando, lo cual les impedía consumir animales del ganado común. Ciertos sectores de la población optaron por comenzar a comer animales salvajes, acostumbrándose así después de mucho tiempo al consumo de este tipo de animales. Pero bueno, vamos a dejar esto hasta aquí por ahora. Recuerden seguir las normas de seguridad para que todo salga lo mejor posible. No queremos ser el siguiente país que tenga problemas muy graves. Ánimo, Italia. Saludos a mi Vale por allá. Fuerza para todos, hermanos. Muchas gracias por vernos y darle difusión a nuestro proyecto. Esto es mucha información y nosotros estamos aquí para ayudarnos a entender esto. Nos vemos en el siguiente video. Chao. El enfoque y... Alrededor de 200 países. Se determinaron 3 fases, o así, por si tenemos pedos con Alemania. Declara que existen 5 fases.